Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos ven a través de su programa Las Maravillas de Jesucristo. Hoy estamos una vez más compartiendo un testimonio más. Tenemos una invitada especial y antes de pasar con nuestra hermana, quiero compartir con todos los que nos están viendo un texto que se encuentra en Salmos 18:6 y dice: en mi angustia invoqué a Dios y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El testimonio que hoy nos trae nuestra hermana Lilian García es un testimonio muy hermoso, que ya tengo pues el gusto de haberlo escuchado. Y en ese testimonio mi hermana clama al Señor en su angustia y Dios la oye. Y así le voy a dar el lugar a nuestra hermana Lilian García para que nos comparta ese testimonio tan grande que Dios hizo en su vida. Hermana, le cedo el lugar. Gracias, hermanas, por haberme invitado a este hermoso programa de la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de la cual nos ha alcanzado por su amor. Y quiero hoy compartir mi testimonio, que sea de bendición para aquellos que lo estén escuchando también, de la manera de la cual Dios me alcanzó de este mundo incierto, de este mundo lleno de dolor. Yo no nací en un hogar cristiano. Mis padres, mi madre es muy católica y mi padre pues no creía en el catolicismo. Crecimos alejados y ajenos a la voluntad de Dios. A los 17 años yo vengo a vivir acá a Yucatán, aquí en Mérida, y mi vida comienza pues un calvario a experimentar, ¿no?, el sufrimiento, ¿no?, en el hogar, ¿no? Mis padres, nunca fui maltratada por mi padre, pero en mi hogar, con mi esposo sí, ¿no?, porque él era alcohólico. Él era alcohólico y en ese tiempo, cuando decido compartir mi vida con él era militar y él tomaba demasiado, tomaba mucho, pero yo me fui acostumbrando a esa vida. Para mí esa vida se fue haciendo normal, ¿no? Y para mí era como pedirte un perdón y seguir adelante. Y me fui acostumbrando, llegué a pensar de que me volví una persona masoquista, como le dicen, ¿no? Porque no había pleito, yo provocaba muchas veces el pleito, porque se hace uno un vicio al problema, ¿no? Ya se había acostumbrado a pelear. Exacto. No había pleito, No había esa satisfacción, ¿no? Porque a veces el pleito se te satisface, ¿no?, el problema, ¿no? Y el de escuchar, perdóname, no vuelve a pasar, ¿no? Y se va uno haciendo esa costumbre, ¿no? Y llega a los 20 años, 21 años, tengo a mi última bebé, y él era peor, el vicio lo acorralaba más, lo hundía más, ¿no? Y llega el momento de que no solamente tomaba, no solamente me golpeaba, ¿no?, sino llega el momento que también me es infiel, ¿no? Y yo siento que perdonar a una persona de un maltrato, ¿no?, es fácil, pero perdonar una infidelidad siento que es más difícil, ¿no? O era más difícil para mí en ese momento, ¿no?, perdonar. Y mi vida comenzó a amargarse. Mi vida comencé a sufrir dentro de mí, ¿no? El sufrimiento era mayor, ¿no? Era mayor, hermana, claro. Sí. El sufrimiento ya era mayor. Y ese sufrimiento comenzó a llenar mi corazón de odio, de rencor, de venganza, por ejemplo, de desprecio, ¿no? Y mi hogar llegó a ser, hermana, como un ring. ¿Usted pensaba en el divorcio? ¿Pensaba continuamente en eso? No, hermana, en el divorcio no. Tenía yo el lema es como de mi madre, ¿no?, de que tú te lo buscaste, ahora tú aguántalo, ¿no? Pero nunca hubo así el divorcio, ¿no? Nunca hubo el divorcio, pero sí había esa batalla, ¿no? A ver quién puede más, ¿no? A ver quién puede más, a ver quién se cansa, ¿no? Y llega el momento de que pues yo decido trabajar porque él me deja de dar dinero, yo decido trabajar. Y en ese trabajo, ¿no? Pero antes de que yo decida trabajar, en mi hogar llega una prima de él, que era evangélica. Y ella veía la situación de la cual yo vivía, y recuerdo que ella un año vivió conmigo en casa,
y en ese año ella me evangelizaba. Ella ese año me evangelizaba. Entonces, yo nunca abrí mi corazón para con Dios, ¿no? Para mí, recuerdo que una ocasión yo le dije, ¿sabes qué? No me digas más de tu religión. Yo me sentía bien a como yo vivía, ¿no? Y recuerdo que ella me decía, es que tu vida no está bien delante de Dios. Dios no soporta, por ejemplo, tu situación. Y ella me comenzaba a decir del amor de Dios y cómo Dios sufría por mí, cómo Dios lloraba por mí, porque ella veía mi sufrimiento, ¿no? Pero aún así yo endurecía mi corazón. Entonces en una esquina de mi casa, de mi casita, yo tenía un altar porque yo lo veía con mi madre, ¿no? De que tenía su idolatría. Y ella me decía, ¿sabes qué? Eso no es agradable delante de Dios. Tu hogar está lleno de problemas, es porque tú tienes atrás de todo eso, tienes demonios, me decía. Dice la palabra que atrás de cada imagen hay un demonio. Yo no lo entendía. Y recuerdo que en ese tiempo, en el lapso de ese año que Dios me estuvo hablando, nunca abrí mi corazón para con Dios. Y recuerdo cuando ella se fue, me dijo así, un día cuando tú lo quieras buscar, entonces tú irás a Él, porque Él ya vino a ti y tú cerraste tu corazón. Y yo no entendía la palabra del Señor, yo no entendía lo que ella me quería transmitir, porque dice la palabra del Señor que cuando uno tiene entenebrecido el corazón, duro el corazón, la palabra no entra, ¿no? Aunque el Señor toca y toca y toca, y no abrimos el corazón para con Dios. Estamos cegados por el mundo, por todo lo que vivimos en el mundo. Se ciega nuestro entendimiento, está cegado, ¿no? No entra la palabra de Dios, porque nosotros no le damos esa entrada a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entro a trabajar, lo que le comentaba, en el transcurso de que estoy trabajando, veo que en un departamento donde estoy trabajando se reunían cierto grupito y me llama la atención y comienzo a investigar y me dice, no, es que leen la Biblia, leen la palabra de Dios. Entonces yo me comienzo a acercar a escuchar qué es lo que ellos leían. Y comenzaba yo a escuchar cómo leían los salmos. Y esta palabra que usted leyó hoy, que usted compartió, esa palabra me llegó a mi corazón. Por eso cuando iniciamos dije porque esa palabra, en tu angustia, si tú en tu angustia clamaras a Dios, Él te va a escuchar, Él te va a oír. Entonces, cuando comienza a escuchar la palabra de Dios, el líder de jóvenes se acerca a mí porque era un joven que hacía un grupo para enseñarle la palabra de Dios en esa fábrica de ropa. Y él me invita a que yo escuche la palabra de Dios. Y me pregunta que si puede ir a la casa. Entonces yo le digo que no, porque él era muy agresivo cuando estaba tomado, era muy celoso. Entonces para mí era ocasionar más problemas en casa, ¿no? Pero ya la palabra estaba comenzando a hacer efecto en mí. Yo ya comenzaba yo a refugiarme un poco en la palabra, ¿no? Aunque no la entendía yo, ¿no? Pero sentía yo consuelo. Ya sabía usted a quién recurrir. Exacto, hermana. Ya no se sentía sola, ya sabía que por medio de la palabra usted sentía ese consuelo y sabía que había un Dios a quien podía usted acudir. A quién podía, que ya no me sentía sola, porque como yo estaba sola en esta ciudad, entonces yo me sentía muy sola, yo no tenía a quién acudir humanamente, ¿no? Mis padres, mi familia, todos estaban lejos de mí, ¿no? Entonces mis problemas yo solo los lloraba, yo solo los cargaba, ¿no? Entonces cuando él me comienza a hablar de la palabra, entonces comencé a sentir que ya no estaba sola y que había alguien que me amaba, y que si mi esposo no me amaba como Dios sí me amaba, ¿no? Porque eran las palabras que este hermano me transmitía, ¿no? De que había alguien que me amaba y que me amaba sin ninguna condición y que Él había muerto en la cruz del Calvario por mí. Y comencé a entender, la palabra comenzó a hacer, por eso dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos, es cuando viene esa fe y queremos escuchar más y saber más de aquel que nos ama y que pagó todo por nosotros. Y recuerdo que cuando me quito de trabajar, mis problemas se hicieron más. Se hicieron más, hermanos, porque ahí es cuando yo descubro en sí que Él me es infiel.
Y en mi mente, hermana, había muchas voces, y las voces que más me atormentaba era quítate la vida. Intenté 3 veces quitarme la vida y en las 3 veces el Señor me libró. Y como el enemigo no me pudo quitar la vida, cuando yo descubro que él me es infiel, entonces yo decido quitársela a él. Yo decido quitársela a él. Y hermana, y fue un momento de arrebato, porque yo sí lo iba a matar. Yo ya tenía el cuchillo y yo lo iba a matar cuando él me agarró mi mano y me dijo, no lo hagas. Y en mi mente habían voces que me decían, tú te vas a la cárcel y él ya lo vas a enterrar, pero no te va a volver a hacer daño. Porque era el mismo odio que yo tenía hacia él, pues. El mismo resentimiento, el mismo coraje, ¿no? De que, hermano, el hogar, ese amor se vuelve odio. Pero ahí vemos cómo el enemigo quería totalmente acabar con su vida, Sí, hermana. exacto. Arruinársela totalmente. Sí. Dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Exacto. Pero bendito Dios Sí. que aquí está usted, hermana. Sí, hermana, que Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? Que Dios tuvo misericordia de mí y que hallé gracia en los ojos de Dios. Delante de Él hallé gracia, hermana, porque pues fue el amor de Dios y la misericordia de Dios, hermano, que hoy estoy aquí, ¿no? Yo no sé si estuviera yo en una cárcel o no sé si estuviera yo muerta, no lo sé si yo no hubiese aceptado al Señor en mi corazón, ¿no? Y recuerdo que después de eso, cuando yo intento quitarme la vida, mi niña me agarra de mi espalda y me dice, mamá. Entonces yo, cuando la volteo hacia ver, yo dije, ¿qué voy a hacer, pues? ¿No? Y venían tantas voces, el enemigo te comienza a susurrar en el oído, no sirves para nada, no sirves como mujer, no sirves como mamá, no sirves. Entonces tu vida no tiene sentido. Eso es lo que el enemigo te hace creer en ese momento, que tu vida no tiene sentido, ¿no? Y que no vales como mujer, no sirves para nada, ¿no? Pero cuando viene la palabra de Dios, ¿no? Y ahí es donde entra el Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces cuando yo voy en esa búsqueda, porque conocí a personas a través de esta prima de mi esposo, que me habló de la palabra, que me presentó varias hermanas. Y entonces yo acudo a una de ellas, que vivía cerca de mi casa. Y cuando esta hermana me ve, yo vi su rostro lleno de alegría, de gozo, y me dice, hermanita, qué buenos años que no platicamos. Y yo se llevaba mi corazón destruido. Yo ya no tenía sentido de vivir. Y yo le dije, hermana, necesito esa ayuda. Necesito a ese Jesús que un día me presentaron. Ustedes me han dicho que Él hace cosas maravillosas, que Él transforma, que Él cambia. Pues yo quiero un cambio en mi vida, porque si Él no me cambia, yo muero. No tengo sentido de vivir. Y recuerdo que ella me abrazó y me dijo, no, si hay esperanza en Dios. Qué bueno que viniste, vamos a orar. Y me acuerdo que habló a su esposo y nos pusimos a orar. Y en ese momento me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Y acepté al Señor. En ese momento acepté al Señor, agarraron ellos dos su guitarra y se pusieron a cantar. Por primera vez estaba yo alabando al Señor con ellos. Y yo en mi corazón, en ese momento se quitó esa amargura, se fue de mí ese dolor. Y comencé a alabar a Dios como que si yo lo hubiese alabado de muchos años atrás. Ahí estaba el Espíritu Santo, en medio de la alabanza, ministrando su vida, Gloria. liberándola en ese momento. Sí, hermana, así es. Y sentí paz. Y ella me dio varios consejos. Me comenzó a aconsejar que cuando él llegara tomado, si él me provocaba pleito, yo ya no le contestara, yo ya no le respondiera, lo que yo hacía, ¿no? Lo que yo hacía, todo lo contrario de lo que yo Empezó a adquirir hacía. la sabiduría del Espíritu Santo. La mujer Sí. sabia edifica. Edifica, sí. Y el Salmo 27 era mi salmo de día y de noche. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Él me llenaba de temor cuando yo lo veía tomado ya, porque sabía que era pleito tras pleito y muchas cosas. Cuando yo leía ese salmo, como que había una tranquilidad y una paz en mí y tapaba mis labios para no yo responder de la misma manera.
Y así fue, así comencé mi vida en el cristianismo, digamos, una batalla ya espiritual, porque ahí puedo comprobar que ya era una batalla espiritual. Entré a una batalla espiritual, hermana. Y yo me iba a una iglesia, me iba a escondida de él, porque yo quería escuchar. Yo quería seguir escuchando palabra que me llenara y que me fuera sanando esas heridas que yo tenía. Porque él no le dejaba ir a la iglesia, No, hermana, hermana. no le dejaba salir. No, No. no. Entonces, como él trabajaba 2 días y 2 días no, los 2 días que él trabajaba, yo aprovechaba ir al culto. ¿No? Yo me iba escondida con mi niña y nos íbamos al culto. Y aunque yo cuando regresaba sabía que iba a hacer pleito, porque había personas que le decían que yo solía, ¿no? Pero a mí eso ya no me interesaba, hermana. Yo iba y él escuchaba que yo cantaba y que yo leía mi Biblia y que yo oraba, hermano. Y cuando yo estaba orando, él pasaba, hermano, y me empujaba así mis pies. Me decía que Dios no me iba a perdonar porque yo era más mala que el diablo, así me decía. Así, sí. Pero yo tenía mi confianza en el Señor. Y yo le decía, Señor, perdónalo. Perdónalo, Señor. Y haz una obra en él. Haz la obra que tú quieras hacer en él. Y un Qué día bonito que te puso amor para hacia con tu esposo. Sí, hermano, sí. Un verdadero amor. Un Un verdadero verdadero amor de perdón. Así es. Que sabe Sí, perdonar. Sí, así es, sí. Entonces cuando esta hermana me dio un consejo, cuando lo veas tomado y se esté durmiendo en el suelo donde él se quede, órale, híncate y órale. Y Dios va a escuchar tu clamor. Y así lo hacía, hermana. Cada vez que él se quedaba tirado, donde él quedara tirado, alcoholizado, yo iba y me hincaba y le oraba. Y yo confiaba en el Señor y tenía esa fe, y iba creciendo mi fe de que un día el Señor lo iba a alcanzar. Que yo no sabía cuándo, hermana. Me voy entra mi niña al kinder y allá me encuentro otra hermana de Cristo. Y ella se hace amiga conmigo. Se acerca, platicamos y nos hacemos tan amigas, que se hizo parte de mí. Porque Dios la había rescatado de esa misma situación de la cual yo me encontraba. Entonces ella me comienza a decir, no está perdido, mira, si cambió a mi esposo puede cambiar al tuyo y puede cambiar a muchos. Solo es que tú lo creas. Así es que creas la fe. Exactamente. Y ella me invitaba a ayunar, y ella me invitaba a leer la palabra, y ella me invitaba a todo, siempre. Yo siempre digo, es bonito invitar a alguien cuando está pasando una necesidad, un desayuno, un almuerzo, lo que sea, para ganarse esa alma, ¿no? Y ella así de esa manera me ganó, porque me invitaba a tomar un café, pero me traía palabra. Y estamos tomando el café, pero estamos hablando de la palabra. Sí, dice el Señor que seamos amigables. Así Los cristianos tienen sí. que ser amigables, Así amables, es, sí, hermana. carismáticos. Sí, así es, así, sí. Y eso a mí me fue ganando, hermano, ganando. Cuando yo me encuentro ya confiada en las manos del Señor, que yo ya sentía que era su hija del Señor, pues. Recuerdo que me dice su pastor de ella, un día que lo encuentro, me lo presenta y me dice, ¿te quieres bautizar? Y yo no lo pensé, hermana. De verdad, yo no lo pensé. Y yo le dije, sí, me quiero bautizar. Y me leyó. Súper convencida. Convencida, no tuve doctrina. Convencida, hermano. Yo estaba convencida de lo que yo quería y de lo que yo creía. Y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy. Sé en quién creo. Y me dijo, el pastor me leyó el etíope, cuando iba en el camino Felipe con el etíope, y le dije, ¿qué te impide bautizarte? Y yo le dije, nada. Y me dice, pues tal día te bautizamos, un noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue un noviembre, hace 19 años. Y cuando yo me voy a bautizar, es precisamente ese día que yo me voy a bautizar, hermana, él se emborracha y tiene un accidente. Y cuando veo que llega él todo accidentado, todo lleno de sangre, hinchado de su cara y todo, dije, mañana no va a trabajar y no me voy a bautizar. Era como que el enemigo se oponía a que yo fuera salva, a que yo fuera verdaderamente hija de Dios. Y que mi matrimonio más que nada fuera transformado por Dios. Al día siguiente, yo me puse a orar, hermana, esa noche, y cuando despierto al día siguiente, arreglo mis cosas. Y me dice, ¿a dónde vas?
Y le dije, yo tengo un compromiso. Y no lo hice con el hombre, lo hice con Dios. Y yo me voy a bautizar. Yo sé que cuando yo regrese va a pasar de todo, pero yo ya me voy. No tardo. En una piscina me bautizaron y recuerdo, hermana, que así, me fueron a buscar la hermana con su esposo, me llevaron. Les dije, ¿sabes qué? Lo más rápido que sea, porque necesito regresar a mi casa. Y así fue, hermana, me bautizaron. Cuando yo salí del bautizo, yo era otra persona. Yo era otra persona, incluso hasta le pedí perdón a él, ¿no? Por mis ofensas, porque yo también no era una blanca paloma, tenía mi carácter, ¿no? Y me hacías una y te la devolvía. Pero ahí, cuando me bautizo, entiendo que tengo que pedir perdón. Empezaron los frutos de arrepentimiento. Sí, así es. Y ya le pido perdón. Y quizás él no lo entendía, hermana. Él no lo entendía porque él solo se reía, ¿no? Pero yo quedé, sí, y libre. Se fueron mis cargas y entonces así comencé a luchar ya con una confianza de que el que peleaba por mí se llamaba Jesucristo y que yo no estaba sola. Y dos cosas le pedí al Señor, que todavía me lastimaban porque me afrentaban cuando me veían con las personas de enfrente de mi casa. Y cada vez que yo salía, pues que se burlaban de mí. Y eso a mí me dolía, me causaba dolor, ¿no? Ver su burla, ver como mujer te lastima. Sí. Orando le decía al Señor, Señor, quítame a mis enemigos de mis pies, de mis caminos, aléjalos, que no me sigan lastimando. Y el Señor, y así. Y una madrugada, hermana, y no tardó mucho mi oración, y en una madrugada yo escuché muchos ruidos enfrente, acecho, y las personas se estaban yendo. Al día siguiente me entero de que vendieron su casa por problemas de que su hermano estaba en la cárcel y no tenían cómo pagar, y se fueron. Y Dios me los quitó, y ahí pude ver el poder de Dios en mi vida. Que Dios estaba respondiendo a mi clamor y a mis súplicas. Y la segunda vez, cuando se quitan mis enemigos, entonces le digo, Señor, ahora cámbialo. Y le pedía yo al Señor, ¿lo cambias o haces que lo deje de amar definitivamente y que se vaya de mi vida? Y yo ya no vuelva a sufrir. Pero mi deseo es que usted lo cambie. Y a mí me han dicho que usted tiene poder y me lo ha mostrado. Hermana, en 3 meses mi esposo era otro. Gloria a Jesús. En 3 meses. Él era otro hombre. Incluso ya él, cuando todavía tomaba, él mismo me llevaba los discos cristianos. Qué maravilloso es el Señor, que cambia totalmente. Que cambia las totalmente, vidas, hermano. los corazones. Cambia totalmente. Y yo lo pude ver. En él lo pude ver cuando Dios lo transformó. Él recibió a Cristo en la plaza grande del centro. Ahí recibió a Cristo. Ahí lo humilló. Era un misionero que llegaba a predicar a la plaza. La importancia de llevar la palabra a las plazas, a las Así calles. es, hermana. Así es. Entonces Dios escuchaba mi clamor de que alguien le hablara de la palabra y él pudiera entender el amor de Dios y lo que Dios quería para su vida. Y un día llega, hermana, así, me abraza y me dice, recibí a Cristo en la plaza, me dice. Y para mí eso fue un gozo. Y Dios me estaba mostrando su gran misericordia y amor. Y desde ahí, hermana, hemos caminado juntos, hemos seguido hacia adelante. Porque en realidad, hermana, él era terrible. Él era incansable. ¿Él después se bautiza? Sí, hermana. Se bautiza en los títulos porque no conocíamos el del nombre. El pastor que a mí me presentó el bautismo y yo lo acepto, ¿no? Ahora él no, porque era un misionero y era de los títulos. Pero de ahí llegamos, él a través de otro pastor recibe también el bautismo del nombre. Sí. Entonces ya somos bautizados de la misma fe, del mismo nombre, ¿no? Y seguimos y comenzamos a caminar en lo que el Señor nos ha trazado en este caminar, hermana. Y ahora
se dedica a compartir la palabra, A compartir. estar Sí. constante en los cultos, En los cultos. juntamente Sí. con su esposo. Sí. Tiene hijos, ¿verdad? Sí. Con Sí. sus hijos. Me dice que ya Y ahora tiene mis nietos, porque los nietos son los que, ahí los tiene uno que ir arrastrando, porque pues la promesa es para todo, ¿no? Es para todo. Y mi vida fue muy difícil, pero en ese caminar, también dice la palabra de Dios que Él no llega ni antes ni después. Y Él habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y de una u otra manera, si nosotros no entendemos el llamado de Dios, Él tiene que usar otros medios cuando tiene propósito de salvación en nosotros para llegar a sus pies. Y para el Señor no hay nada imposible, y no importa el camino que vamos a atravesar, aún sea amargo. Pero el Señor que nos va a traer, nos va a traer, ¿no? Y para mí me llena de satisfacción dar mi testimonio. Me agrada hablar la palabra, me gusta testificar del poder de Dios, porque el Dios que nosotros creemos es un Dios de poder. Es un Dios que tiene poder para transformar, para hacer en sus planes de Él, ¿no? Y cuando Él tiene su momento y su tiempo también, hay que entender eso, igual que cuando el Señor dice, tú eres mío y nadie te va a arrebatar de mi mano, aún tú seas rebelde. Te voy a traer porque te voy a traer, aunque yo te azote, te voy a traer. Hermana Liliana, ¿usted qué consejo le daría a esas mujeres igual que pasaron o que están pasando algo como lo que usted pasó? ¿Qué palabras le daría usted a estas mujeres? Pues yo le daría ese consejo, que si ellas ya escucharon de esta hermosa palabra, de este llamado de Dios, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Del perdón de Dios, pues que abran su corazón para con Dios, para que no sufran más, ¿no? Para que ese dolor para que ese dolor que ellas están cargando sea sanado por nuestro Señor Jesucristo, sea quitado por Dios, ¿no? Y que el Señor sea el que cargue su carga de ellas, ¿no? Porque es muy complicado llevar carga nosotros mismos, ¿no? Pero cuando tenemos a alguien que nos ayuda, pues las cargas se hace fácil, y confiamos, ¿no? De que nuestro Señor Jesucristo es el que lleva toda nuestra carga, todo nuestro dolor, porque su palabra dice que Él llevó todas nuestras cargas y las dejó en la cruz del Calvario. Cuando entendemos el amor de Dios, podemos entender que para Dios no hay nada imposible y que Él nos ama como nadie nos ha amado. Así que, mujer que me escuchas, si tú estás sufriendo como yo un día sufrí, lo único que te puedo aconsejar es que Dios te ama y que aceptes el amor de Dios, porque no hay nadie como Él. Dios perdona y Dios sana todo lo que tenga que sanar en nuestros corazones. No aceptes tu problema, no aceptes tu derrota, porque Dios nos ha hecho vencedores. Y si tú lo aceptas a Él, serás una mujer victoriosa, una mujer vencedora, y podrás ayudar a otras que estén sufriendo como tú estás sufriendo hoy. Para nosotros, como mujeres, queremos que nadie sufra y que todas encuentren el amor y la paz de Cristo. Y que el Señor sea el que fortalezca todos esos corazones, esos matrimonios que hoy el enemigo está destruyendo. Pero en el Señor hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Él es el camino, la verdad y es la vida. Y cuando encontramos el camino, encontramos la verdad y encontramos la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos encamina a ese caminar y el que nos promete amarnos por siempre. Así que, mujer, que me escuchas, te pido en el nombre del Señor que aceptes su palabra, que es la que te va a dar vida y va a sanar todas tus dolencias espirituales del alma, porque esas son las que sufre el alma. Que el Señor les bendiga y que el Señor transforme las mentes y los corazones. Pues muchas gracias, hermana. Creo que ha sido ya todo su testimonio, Sí. un precioso testimonio, un buen consejo para todas las mujeres que nos escuchan, que Él debe ser el centro de tu matrimonio. No lo olvides, Jesús tiene que ser la roca que sostiene tu hogar. Dios te va a bendecir a ti que nos escuchas y pues no olviden compartir para que llegue a otras personas, mis amados hermanos, amigos, y muchas gracias, hermana, por habernos acompañado, gracias por su testimonio.
Y si quieres decirle algo, hermana, la hermana Elian. Pues gracias, hermana, y al público que nos ve, si alguna está en alguna situación, ya sea creyente o no creyente, así como Dios obró en el matrimonio de nuestra hermana y restauró su matrimonio, cambió a su esposo, Dios lo puede hacer también contigo. Nada más es que le clames a Dios, así como decía el texto, y confíes en Él y Dios va a obrar en tu matrimonio. No desmayes, no antes de decir voy a dejar a este varón, primero prueba a Dios y que Dios obre en sus vidas. Y pues esto es todo lo que yo puedo decir. Amén. Dios les bendiga. Les amamos en el nombre de Jesús. Nos despedimos. Dios les bendiga y hasta la próxima.